El tren se detuvo con una sacudida en Downeyville, California. Adelaide Morrison apretó su mano enguantada contra la ventanilla. Observó a las últimas tres mujeres de la agencia matrimonial bajar al andén. Allí las esperaban sus futuros maridos, con sonrisas nerviosas y cortes de pelo recientes. Ella permaneció en su asiento. Ahora estaba sola en el vagón. Aferraba un gastado bolso de cuero que contenía todo lo que poseía en este mundo. El revisor ya había pasado 2 veces, lanzándole miradas que decían que su tiempo se estaba acabando. Tenía 22 años. Había viajado casi 3.000 millas desde Boston. Y según el telegrama que recibió justo antes de embarcar, era la última novia por correspondencia que la agencia matrimonial del oeste tenía disponible esa temporada. Adelaide finalmente se levantó, alisando la tela arrugada de su vestido de viaje azul marino. Se dirigió hacia la salida. El sol de septiembre le dio en la cara con una calidez sorprendente mientras bajaba los escalones de metal. Sus botas encontraron apoyo en la plataforma de madera. Era el año 1876. Downeyville estaba enclavado en las montañas de Sierra Nevada. Era un pueblo minero de oro que había visto días mejores, pero que aún se aferraba a la vida con terca determinación. Los pinos rodeaban el asentamiento. El río Yuba corría en algún lugar a lo lejos. Era un susurro constante de movimiento que parecía subrayar la naturaleza transitoria de todo allí. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera estar buscándola. El andén se había vaciado, excepto por un trabajador del ferrocarril que empujaba un carro de equipaje, y una mujer mayor que barría un polvo que volvería en menos de una hora. El corazón de Adelaide se hundió. Quizás había habido un error. Quizás el hombre que había solicitado una novia a través de la agencia había cambiado de opinión. O había encontrado a alguien local. O había decidido que todo el acuerdo era una tontería después de todo. Señorita Morrison. La voz vino de detrás de ella, profunda e insegura. Adelaide se giró y encontró a un hombre de pie al borde del andén, con el sombrero en las manos. Era alto, de más de 1,80 m, con hombros anchos que hablaban de duro trabajo físico. Su cabello era castaño oscuro, casi negro, y le caía justo por debajo del cuello. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, con líneas alrededor de los ojos que sugerían que rondaba los 30 años. Esos ojos eran de un llamativo gris azulado, el color de las nubes de tormenta sobre las montañas, y la observaban con una expresión atrapada entre la esperanza y la disculpa. Sí, logró decir, con la voz más firme de lo que se sentía. Soy Adelaide Morrison. Isaac Barrett, dijo él, dando un paso más cerca, pero manteniendo una distancia respetuosa. Solicité una novia a través de la agencia. Escribieron y dijeron que estaría en el tren de la tarde. Llega tarde, dijo Adelaide, y al instante se arrepintió de la dureza de su tono. Estaba cansada, ansiosa y luchando contra el miedo que se había ido acumulando desde Boston. La mandíbula de Isaac se tensó ligeramente. Le pido disculpas. Hubo problemas en el rancho. Uno de los caballos se enredó en una cerca de alambre. Oh, y para cuando logré liberarlo, ya iba con retraso. Hizo una pausa, pareciendo sopesar cuidadosamente sus siguientes palabras. Entenderé si quiere dar la vuelta y regresar al este. No la culparía por pensar que no soy de fiar. Había honestidad en su voz, una franqueza que tomó a Adelaide por sorpresa. Había esperado muchas cosas de este acuerdo, pero la consideración genuina no había estado en lo alto de su lista. La mayoría de los hombres que pedían novias por correspondencia buscaban sirvientas o compañía en la cama, no compañeras. La agencia le había advertido que mantuviera sus expectativas modestas. No tengo dinero para un billete de vuelta, dijo Adelaide en voz baja, y no tengo nada a lo que volver, aunque lo tuviera. Algo parpadeó en la expresión de Isaac. Comprensión, quizás, o el reconocimiento de un espíritu afín. Entonces déjeme tomar su bolso y mostrarle el rancho. No es mucho. Pero es tierra honesta, y la trabajo lo mejor que puedo solo. Adelaide le entregó su bolso, y él lo levantó con facilidad. La guió hasta una carreta enganchada a 2 caballos robustos. La ayudó a subir al asiento con una mano suave, su toque breve e impersonal. Luego subió a su lado y tomó las riendas. La carreta se puso en marcha con un crujido,
alejándose de la pequeña estación. Se adentró en un camino de tierra que serpenteaba entre los pinos. Cabalgaron en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el trote de los cascos, el tintineo de los arneses y el omnipresente murmullo del río. Adelaide estudió el paisaje tan diferente de las calles de ladrillo y adoquines de Boston. Todo aquí parecía más grande, más salvaje, menos preocupado por el orden pulcro de la vida humana. Era a la vez aterrador y extrañamente estimulante. ¿Por qué solicitó una novia?, preguntó Adelaide finalmente, incapaz de soportar más el silencio. Isaac mantuvo la vista en el camino. El rancho necesita más de un par de manos si va a sobrevivir. Y supongo que estaba cansado de comer mi propia comida y de hablar solo con los caballos. La miró de reojo, una breve mirada lateral. ¿Por qué aceptó venir al oeste para casarse con un extraño? Adelaide consideró mentir, inventar alguna historia romántica sobre aventura o destino, pero la honestidad que él le había mostrado merecía honestidad a cambio. Mis padres murieron de fiebre tifoidea el invierno pasado. No tenía hermanos ni hermanas, y la casa se usó para saldar sus deudas. Trabajé como costurera durante 6 meses, pero el sueldo apenas alcanzaba para una habitación en una pensión con otras 5 mujeres. La agencia matrimonial parecía el único camino que no terminaba en la indigencia total o algo peor. Lamento lo de sus padres, dijo Isaac, y ella pudo oír que lo decía en serio. Gracias, respondió Adelaide suavemente. El rancho apareció después de otros 20 minutos de viaje. Era modesto, fue como Isaac había prometido. Una casa de una sola planta, construida de madera y piedra, desgastada pero de aspecto robusto. Un granero que había visto días mejores pero parecía funcional. Corrales que albergaban quizás una docena de caballos. Y más allá, pastizales abiertos que se extendían hacia la línea de árboles. Las montañas se alzaban en la distancia. Sus picos aún conservaban parches de la nieve del invierno pasado a pesar del calor del final del verano. Isaac ayudó a Adelaide a bajar de la carreta. Ella se quedó mirando la casa que, aparentemente, ahora era su hogar. Se sentía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La casa tiene 2 dormitorios, dijo Isaac con voz cuidadosa. He estado usando uno. El otro es suyo hasta que decidamos cómo queremos proceder con este acuerdo. Llevó su bolso a la puerta principal, que abrió empujando sin llave. La gente no cierra mucho sus puertas por aquí. Aunque probablemente deberíamos empezar a hacerlo ahora que usted está aquí. El interior estaba más limpio de lo que Adelaide había esperado. La habitación principal servía como cocina y sala de estar. Tenía una estufa de leña, una mesa de madera arañada con 4 sillas y 2 sillones de aspecto cómodo cerca de una chimenea de piedra. Todo estaba ordenado, aunque escaso. A través de una puerta pudo ver un dormitorio con una cama de hierro. A Isaac la guió a través de otra puerta hacia lo que claramente era la habitación de invitados. Tenía una cama más pequeña, una cómoda y una ventana que daba a los pastizales. Sé que no es lujoso, dijo Isaac, dejando su bolso sobre la cama. Pero el techo no tiene goteras y la estufa mantiene el lugar cálido en invierno. Es más que adecuado, dijo Adelaide, pasando la mano por la cómoda. No se le pegó polvo al guante. Gracias por prepararla. Isaac asintió, pareciendo aliviado. Le daré un tiempo para que se instale. Hay agua en la jarra sobre la cómoda si quiere asearse. Cuando esté lista, vuelva a la habitación principal y podremos hablar de expectativas y esas cosas. Se fue, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Adelaide se sentó en la cama, de repente abrumada por la enormidad de lo que había hecho. Había cruzado un continente para casarse con un hombre cuyo rostro no había visto hasta hoy. Y para vivir en un lugar tan remoto que el vecino más cercano probablemente estaba a millas de distancia. Para construir una vida desde la nada absoluta. Se permitió exactamente 5 minutos de incertidumbre y miedo. Luego se levantó, desempacó sus pocas pertenencias en la cómoda, se lavó la cara y las manos en la palangana, y fue a enfrentar lo que viniera después. Isaac estaba de pie junto a la estufa, sirviendo café en 2 tazas de hojalata. Le entregó una cuando ella entró. Y se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Quiero ser honesto con usted sobre lo que estoy buscando, comenzó Isaac.
Necesito ayuda con el rancho. El trabajo es duro y hay más de lo que una persona puede manejar sola. Espero que esté dispuesta a aprender sobre ranchos, aunque no espero que lo sepa ahora. A cambio, puedo ofrecerle un hogar, comida y cualquier protección que sea capaz de proporcionar. Hizo una pausa, con los dedos alrededor de su taza de café. En cuanto a la parte del matrimonio, la agencia dijo que deberíamos casarnos dentro de un mes de su llegada, pero no voy a forzarla a hacer nada que no quiera. Si necesita tiempo para decidir si puede tolerar vivir aquí, tolerar vivir conmigo, le daré ese tiempo. Adelaide sorbió su café, que era fuerte y amargo, y de alguna manera exactamente lo que necesitaba. Eso es justo. Aprecio su consideración. Lo miró directamente a los ojos. No fingiré que sé algo sobre ranchos. Pero no le tengo miedo al trabajo duro. Puedo cocinar, limpiar, coser y aprendo rápido. En cuanto al matrimonio, vine aquí con la intención de honrar el acuerdo. Pero estoy de acuerdo en que al menos deberíamos conocernos un poco antes de presentarnos ante un predicador. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Isaac, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Por ahora, trabajamos como socios. Vemos cómo van las cosas, sin presiones, sin prisas. Pasaron el resto de la tarde en una especie de danza tentativa, aprendiendo a compartir el espacio. Isaac le mostró a Adelaide la propiedad, explicando sus planes para expandir el rebaño, arreglar el granero, quizás plantar algunos cultivos si alguna vez lograban adelantarse al mantenimiento diario. Adelaide escuchaba, hacía preguntas y comenzó a ver que Isaac Barrett era un hombre con ambición atemperada por el realismo, sueños controlados por las duras matemáticas de la supervivencia. Y esa noche, Adelaide preparó la cena con los suministros que Isaac tenía a mano: cerdo salado, frijoles y galletas. Comida sencilla, pero la preparó bien e Isaac comió con genuino aprecio. Esta es la mejor comida que he tenido en meses, dijo, mojando su último trozo de galleta en el jugo de los frijoles. Entonces sus estándares son peligrosamente bajos, respondió Adelaide, pero sonrió al decirlo. En los días siguientes encontraron un ritmo. Isaac se despertaba antes del amanecer para atender a los caballos, y Adelaide se levantaba poco después para preparar el desayuno. Comían juntos, luego trabajaban durante la mañana. Isaac le enseñó a Adelaide a revisar los caballos en busca de heridas, a limpiar los establos correctamente, a reparar los arreos y a reforzar los postes de las cercas. El trabajo era agotador, dejándole los músculos doloridos en lugares que no sabía que tenía, pero también había algo satisfactorio en ello. Al final de cada día podía ver lo que había logrado. Adelaide, a su vez, puso orden en el lado doméstico de las cosas. Organizó la cocina, lavó y remendó la ropa de Isaac, y cocinó comidas que eran sustanciosas y variadas. Encontró un huerto detrás de la casa que había sido descuidado, y pasó sus horas libres devolviéndolo a la vida, sacando calabazas de temporada tardía y tubérculos de la tierra cansada. Hablaban durante las comidas, compartiendo fragmentos de sus historias. Isaac se había criado en una pequeña granja en Missouri, el menor de 4 hermanos. Sus padres habían muerto durante la guerra, y sus hermanos se habían dispersado a los 4 vientos. Había venido al oeste hacía 5 años, trabajando en varios empleos antes de ahorrar lo suficiente para comprar esta tierra. Había construido la casa él mismo, con la ayuda de vecinos que desde entonces se habían mudado a lugares más prometedores. Adelaide le habló de Boston, de su padre que había sido empleado y de su madre que había aceptado trabajos de costura para llegar a fin de mes. Le habló de la fiebre que había devastado su vecindario, de cómo había cuidado a ambos padres hasta el final, de cómo el casero le había dado una semana para desalojar después de que murieran. No lloró mientras contaba estas historias, pero su voz se volvió queda y Isaac escuchó sin interrupción. 2 semanas después de la llegada de Adelaide, fueron juntos a Downeyville a por provisiones. El pueblo era más grande de lo que Adelaide había pensado inicialmente. Tenía una calle principal bordeada de tiendas, salones y un hotel. Isaac ató la carreta frente a la tienda general y entraron. Allí, una mujer de mediana edad detrás del mostrador saludó a Isaac con familiaridad. Isaac Barrett, que me muera si no eres tú, dijo la mujer. ¿Y quién es esta?
Señora Fletcher, esta es Adelaide Morrison, dijo Isaac. Llegó en el tren hace 2 semanas. Los ojos de la señora Fletcher se abrieron de par en par con comprensión. La novia por correspondencia. Me llegó el rumor de que habías pedido una. Bueno, bienvenida a Downieville, querida. Espero que Isaac te esté tratando bien. Ha sido muy amable, dijo Adelaide, incómoda con el escrutinio, pero tratando de no demostrarlo. Compraron harina, azúcar, café y otros productos básicos. La señora Fletcher charló todo el tiempo, compartiendo chismes del pueblo y haciendo a Adelaide preguntas que bordeaban lo indiscreto. Cuando finalmente salieron de la tienda, con las provisiones cargadas en la carreta, Adelaide se sintió agotada por la actuación social. Le pido disculpas por la señora Fletcher, dijo a Isaac mientras salían del pueblo. Tiene buenas intenciones, pero puede ser un poco abrumadora. Es curiosa, dijo Adelaide. Supongo que una novia por correspondencia es una noticia destacada. Probablemente lo más interesante que ha pasado aquí desde que la mina se derrumbó la primavera pasada. Coincidió Isaac, la miró. ¿Te molesta la atención? Adelaide consideró la pregunta. No exactamente, pero lo hace sentir muy real. Antes éramos solo tú, yo y el rancho. Ahora otras personas lo saben y tienen expectativas sobre lo que somos y lo que deberíamos ser. No tenemos que cumplir sus expectativas, dijo Isaac con firmeza. Solo tenemos que averiguar qué funciona para nosotros. Esa conversación se quedó con Adelaide durante los días siguientes. ¿Qué funcionaba para ellos? Se encontró observando a Isaac más de cerca, prestando atención a las pequeñas cosas. La forma en que siempre comprobaba que ella tuviera suficiente agua antes de beber él. Cómo corregía pacientemente sus errores con los caballos sin hacerla sentir tonta. La rara sonrisa que transformaba su rostro serio en algo cálido y casi juvenil. La forma cuidadosa en que mantenía la distancia, sin agobiarla, pues sin dar nada por sentado. Era, se dio cuenta, un buen hombre. En una época y un lugar donde la bondad a menudo escaseaba. Isaac Barrett trabajaba duro, cumplía su palabra y la trataba con respeto. Era más de lo que había esperado cuando subió a ese tren en Boston. Una tarde a principios de octubre, después de haber terminado de cenar y estar sentados junto al fuego, Adelaide dijo, «Creo que deberíamos fijar una fecha para la boda». Isaac levantó la vista del trozo de cuero en el que estaba trabajando, con sorpresa evidente en su expresión. «¿Estás segura?» «Lo estoy», dijo Adelaide. Juntó las manos en su regazo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que este no es un cortejo convencional, y sé que solo nos conocemos desde hace un mes, pero siento que nos llevamos bastante bien. Trabajamos juntos eficazmente, y creo que podemos construir una buena vida aquí. A menos que hayas cambiado de opinión sobre querer una esposa». «No he cambiado de opinión», dijo Isaac rápidamente. «Solo quiero asegurarme de que no te sientas presionada. Lo que dije sobre darte tiempo iba en serio». «He tenido tiempo», respondió Adelaide, «y he tomado mi decisión. Si estás dispuesto, me gustaría casarme contigo». Algo brillante y feroz brilló en los ojos de Isaac. «Entonces, sí. Sí, Adelaide, estoy más que dispuesto». Se casaron 3 semanas después en la pequeña iglesia de Downieville. La señora Fletcher y su esposo sirvieron como testigos. Adelaide llevaba un vestido sencillo que había cosido ella misma con tela que Isaac le había comprado en el pueblo. Isaac llevaba su camisa y pantalones más limpios, con el pelo bien peinado hacia atrás. La ceremonia fue breve. Las palabras del predicador estaban desgastadas por la repetición. Pero cuando Isaac tomó la mano de Adelaide para deslizar la delgada alianza de oro en su dedo, su toque fue suave y su voz firme. «Prometo cuidarte y trabajar a tu lado mientras vivamos los dos», dijo, apartándose de los votos tradicionales. «Y yo te prometo lo mismo», respondió Adelaide, mirándolo a los ojos. Cuando el predicador los declaró casados y le dijo a Isaac que podía besar a su novia, hubo un momento de vacilación. Luego Isaac se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de Adelaide, suave, breve y lleno de posibilidades. Adelaide sintió un aleteo en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la iglesia sofocante. Tuvieron una pequeña recepción en el hotel.
La señora Fletcher había insistido en organizarla a pesar de las protestas de Adelaide. Asistieron una docena de personas del pueblo, vecinos que Adelaide aún no conocía. Ofrecieron felicitaciones y consejos, y especularon sobre cuándo habría pequeños Barretts corriendo por el rancho. Adelaide sonrió durante todo el evento, con la mano firme de Isaac en la parte baja de su espalda, un ancla en la tormenta social. Cuando finalmente regresaron al rancho esa noche, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Isaac ayudó a Adelaide a bajar de la carreta, y se quedaron un momento en la luz que se desvanecía, ninguno de los dos muy seguro de cómo proceder. Me alegro de haber enviado esa carta a la agencia matrimonial, dijo Isaac en voz baja, y estoy agradecido de que fueras tú quien la respondió. Me alegro de haber venido, dijo Adelaide, y se dio cuenta de que era verdad. Tenía tanto miedo en ese tren. Ahora pensé que estaba cometiendo el peor error de mi vida, pero estar aquí contigo de alguna manera se siente bien. Isaac extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en su mejilla. Quiero que seas feliz aquí, Adelaide. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que lo seas. Sé que lo harás, dijo ella. Se puso de puntillas y lo besó, con más confianza que en la iglesia. Isaac respondió, sus brazos rodeándola, atrayéndola hacia él. El beso se profundizó, y Adelaide sintió que el calor se extendía por su cuerpo, la anticipación y el nerviosismo mezclándose. Entraron e Isaac avivó el fuego mientras Adelaide encendía las lámparas. Se movían el uno alrededor del otro con un nuevo tipo de conciencia, el aire entre ellos cargado de posibilidades. Cuando Isaac finalmente tomó su mano y la llevó a su dormitorio ahora, Adelaide fue voluntariamente, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente clara. Esa noche se unieron con ternura y cuidado. El toque de Isaac fue reverente, la respuesta de Adelaide honesta. No fue la pasión practicada de amantes experimentados, sino la conexión torpe y sincera de dos personas que se aprendían por primera vez. Cuando terminó, Adelaide yacía en los brazos de Isaac, con la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Estás bien?, preguntó Isaac suavemente, pasándole la mano por el pelo. Sí, dijo Adelaide. Estoy más que bien. Estoy feliz. Sintió el pecho de Isaac subir y bajar con una respiración profunda. Yo también. El invierno que siguió fue duro como siempre lo eran los inviernos de Sierra Nevada. La nieve cayó densa y frecuente, acumulándose contra los lados de la casa y el granero. Isaac y Adelaide trabajaron juntos para mantener a los caballos alimentados y resguardados, para mantener los fuegos, para asegurarse de que tuvieran suficiente comida almacenada para durar hasta la primavera. El aislamiento era profundo. Algunos días no veían nada más que un paisaje blanco y a ellos mismos, pero Adelaide descubrió que no le importaba. El rancho que le había parecido tan vacío cuando llegó por primera vez, ahora se sentía acogedor, un refugio contra el frío mundo exterior. Pasaba sus días cocinando, cosiendo, leyendo de la pequeña colección de libros que Isaac poseía y aprendiendo a tocar la armónica gastada que él tenía desde la infancia. Isaac le enseñó a jugar a las cartas por las noches, y apostaban cerillas y favores futuros, riendo por apuestas tontas. Hablaban sin cesar sobre sus infancias, sus sueños, sus miedos. Isaac confesó que le había preocupado que ninguna mujer aceptara casarse con él, que era demasiado rudo, demasiado tosco. Adelaide admitió que había estado aterrorizada de que Isaac fuera cruel o grosero, que había pasado todo el viaje en tren imaginando los peores escenarios. Me alegro de que ambos estuviéramos equivocados, dijo Isaac, atrayéndola hacia él en el sofá que ahora compartían la mayoría de las noches. Yo también, murmuró Adelaide, besándole la mandíbula. Su relación física se profundizó a medida que se sentían más cómodos el uno con el otro. Lo que había comenzado como una exploración tentativa se convirtió en una intimidad segura. Adelaide descubrió que Isaac era un amante atento, paciente y generoso, y ella aprendió a su vez lo que le complacía a él. Se unieron a menudo durante esos meses de invierno, a veces con urgencia, a veces con pereza, pero siempre con un afecto creciente.
Para enero, Adelaide estaba segura de que estaba embarazada. Su periodo se detuvo y comenzó a sentir náuseas por las mañanas. Esperó unas semanas más para estar segura antes de decírselo a Isaac, nerviosa por cómo reaccionaría. Eligió una noche de febrero, después de que hubieran terminado de cenar. Isaac, tengo algo que decirte. Él levantó la vista de la madera que estaba tallando, con expresión atenta. ¿Qué es? Estoy embarazada, dijo Adelaide simplemente. Estoy bastante segura de que estoy de unos 3 meses. Isaac se quedó muy quieto. Su cuchillo se detuvo a mitad de camino. Luego una sonrisa se extendió por su rostro, amplia, genuina y llena de alegría. ¿De verdad? De verdad, confirmó Adelaide, su propia sonrisa igualando la de él. Isaac dejó a un lado su cuchillo y se acercó a ella, arrodillándose junto a su silla y tomando sus manos. Adelaide, esa es una noticia maravillosa. ¿Estás feliz por ello? Lo estoy, dijo ella, sintiendo un gran alivio por su reacción. Estaba nerviosa por decírtelo, pero sí, estoy muy feliz. ¿Nerviosa? ¿Por qué estarías nerviosa? Preguntó Isaac, genuinamente perplejo. No estaba segura de si querías tener hijos tan pronto, admitió Adelaide. Apenas llevamos 6 meses casados. Adelaide, no puedo imaginar una noticia mejor, dijo Isaac con fervor. Presionó su frente contra sus manos unidas. Un bebé, nuestro bebé. Dios, estoy tan feliz que podría gritar. Por favor. No lo hagas, rió Adelaide. Asustarás a los caballos. Isaac levantó la vista, con los ojos brillantes. Voy a ser padre. Y tú vas a ser madre. Vamos a ser una familia. Esa noche se quedaron en la cama hablando del futuro. ¿Sería niño o niña? ¿Qué nombres les gustaban? ¿Cómo se organizarían para dormir cuando llegara el bebé? ¿Deberían construir una ampliación en la casa? La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche, ambos demasiado emocionados para dormir. El embarazo progresó bien. Adelaide sufrió náuseas matutinas durante los primeros meses, pero desaparecieron en abril. Su cuerpo cambió, su vientre se hinchó con el niño en crecimiento. Isaac fue atento y protector, insistiendo en que no trabajara demasiado, aunque Adelaide se negó a ser completamente inútil. Todavía cocinaba, todavía cuidaba el jardín que volvía a la vida en primavera, todavía ayudaba con las tareas más ligeras. Isaac, mientras tanto, se dedicó a los preparativos. Construyó una cuna de madera de pino, lijándola hasta dejarla suave y tallando diseños simples en el cabecero. Amplió la casa, añadiendo una pequeña guardería que conectaba con su dormitorio. Compró tela en el pueblo y Adelaide cosió ropita diminuta, maravillándose de lo pequeñas que eran las prendas. En junio, un mes antes de la fecha prevista del parto de Adelaide, recibieron visitas inesperadas. Una carreta llegó al rancho con un hombre de la edad de Isaac, una mujer un poco más joven y 3 niños de entre 5 y 10 años. Thomas Whitmore, gritó el hombre mientras Isaac y Adelaide salían de la casa. Probablemente no te acuerdes de mí, pero trabajamos juntos en el aserradero hace 6 años. Oí que tenías una propiedad por aquí y pensé en pasar a saludar de camino. El rostro de Isaac se iluminó con reconocimiento. Thomas, te recuerdo. Qué bueno verte. Estrechó la mano de Thomas, luego saludó a su esposa, Helen, y a sus hijos. Nos dirigimos al norte, a Oregón, explicó Thomas, buscando nuevas oportunidades. Pero pensamos en parar y saludar. Quédense a cenar, insistió Adelaide. Por favor, rara vez tenemos compañía. Los Whitmore aceptaron y las dos familias pasaron la noche juntas. Los niños corrieron por la propiedad, encantados con la libertad, mientras los adultos hablaban. Thomas y Helen compartieron historias de sus viajes, los desafíos de mudar a una familia por todo el país. Adelaide y Isaac hablaron del rancho, del bebé que venía, de sus planes para el futuro. Parecen muy compenetrados, observó Helen, viendo a Isaac y Adelaide juntos. Es agradable de ver. Muchos matrimonios por aquí son por conveniencia o desesperación. Supongo que el nuestro empezó así, admitió Adelaide. Vine aquí como novia por correspondencia, la última disponible esa temporada, pero se ha convertido en mucho más que conveniencia. Lo amas, dijo Helen simplemente.
Adelaide miró a Isaac, que le estaba mostrando a Thomas la nueva ampliación de la guardería, gesticulando animadamente mientras explicaba su proceso de construcción. Sí, dijo ella suavemente. Lo amo. No esperaba hacerlo, pero lo amo. ¿Lo sabe él?, preguntó Helen. Adelaide parpadeó, dándose cuenta de que nunca había dicho las palabras en voz alta. No estoy segura. No lo hemos discutido explícitamente. Deberías decírselo, aconsejó Helen. Los hombres pueden ser ajenos a cosas que nos parecen obvias. Y las palabras importan, incluso cuando las acciones ya hablan claramente. Esa noche, después de que los Whitmore continuaran su viaje, Adelaide yacía en la cama pensando en las palabras de Helen. ¿La misma amaba a Isaac? Creía que él se preocupaba profundamente por ella. Eso era evidente en todo lo que hacía. Pero el amor era algo diferente, más grande y más complicado. Estás pensando muy fuerte, murmuró Isaac a su lado, con la mano apoyada en su vientre hinchado. ¿En qué piensas? Adelaide se giró para mirarlo en la oscuridad. Helen dijo algo hoy que me hizo darme cuenta de que nunca te he dicho algo importante. ¿Qué es?, preguntó Isaac, su voz curiosa pero no preocupada. Te amo, Isaac, dijo Adelaide simplemente. No vine aquí amándote, obviamente, pero en algún momento del camino me enamoré, y quería que lo supieras. Sintió que Isaac se quedaba muy quieto a su lado. Luego le tomó la cara con la mano, su pulgar acariciando su mejilla. Adelaide, te he amado desde el tercer día que estuviste aquí. Estabas en el jardín, trabajando de rodillas en la tierra, y me miraste con tierra en la nariz y me dijiste que ibas a tener zanahorias frescas para el invierno, aunque te costara la vida. Y pensé, esta es una mujer que vale la pena amar. Esta es una mujer con la que podría pasar mi vida felizmente. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Adelaide, con la emoción ahogándole la garganta. No quería presionarte, dijo Isaac. Pensé que tenías suficiente con adaptarte sin que yo declarara mis sentimientos antes de que estuvieras lista para escucharlos. Pero Adelaide, te amo. Te amo tanto que a veces me asusta cuánto. Adelaide lo besó entonces, profunda y ferozmente, tratando de verter todo lo que sentía en esa conexión. Hicieron el amor lentamente, con cuidado dada su avanzada gestación, y después yacieron enredados, susurrando palabras de cariño y promesas en la oscuridad. 3 semanas después, en una calurosa tarde de julio, Adelaide se puso de parto. Isaac cabalgó a toda prisa hasta Downeyville para buscar a la partera. La señora Patterson era una mujer experimentada que había traído al mundo a la mayoría de los bebés de la zona durante los últimos 20 años. Llegó con su maletín de suministros y se hizo cargo de la situación con tranquila eficiencia. El parto fue largo y difícil. Adelaide sabía que dar a luz era doloroso, pero la realidad superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Se aferró a la mano de Isaac durante las contracciones, a veces gritando, a veces mordiéndose el labio para mantenerse en silencio. Isaac permaneció a su lado todo el tiempo, limpiándole la frente con paños fríos, susurrándole palabras de aliento, dejando que le apretara la mano hasta que sus dedos se pusieron blancos. Lo estás haciendo maravillosamente, querida, dijo la señora Patterson durante una breve pausa. El bebé está llegando como debe. Unos cuantos empujones más y conocerás a tu pequeño. No puedo, jadeó Adelaide, agotada más allá de toda medida. Sí puedes, dijo Isaac con firmeza, su rostro cerca del de ella. Adelaide, eres la persona más fuerte que conozco. Puedes hacerlo. Ella lo miró a los ojos y encontró la fuerza para continuar. Con la siguiente contracción, sí, empujó con todo lo que le quedaba. Y entonces, de repente, la presión se liberó y el llanto de un bebé llenó la habitación. Un niño, anunció la señora Patterson levantando al bebé que lloraba a gritos. Tienes un niño sano y fuerte. Adelaide se desplomó contra las almohadas, con lágrimas corriendo por su rostro. Isaac también estaba llorando, se dio cuenta, con los ojos fijos en el bebé, mientras la señora Patterson lo limpiaba y lo envolvía. Cuando la partera finalmente colocó al bebé en los brazos de Adelaide, Adelaide miró a su hijo y sintió que su corazón se expandía de formas que no sabía que eran posibles. Porque tenía la cara roja y era diminuto, con una sorprendente cantidad de pelo oscuro y ojos que, cuando se abrieron brevemente,
Eran del mismo gris azulado que los de su padre. Sus manitas se agitaban sin rumbo, y Adelaide atrapó una con su dedo, maravillándose de las perfectas y diminutas uñas. «Es hermoso», dijo Isaac con voz ronca, sentándose en el borde de la cama y tocando la cabeza del bebé con infinita delicadeza. «Es perfecto», coincidió Adelaide. Lo llamaron Jacob Samuel Barrett. Y Jacob por el padre de Adelaide, Samuel por el de Isaac. Era un buen bebé, considerando todo, aunque los mantenía despiertos a todas horas con su necesidad de comer. Adelaide estaba agotada, pero era un tipo de agotamiento diferente al que había conocido antes. Este venía con un propósito, con alegría. Isaac fue un padre devoto desde el primer momento. Cambiaba pañales sin quejarse. Paseaba por la habitación con Jacob cuando estaba inquieto. Le hablaba constantemente, aunque el bebé no pudiera entender. Adelaide los observaba juntos y se enamoraba de su esposo de nuevo, viendo esta nueva dimensión de él. Los meses que siguieron fueron desafiantes. Dirigir un rancho con un recién nacido no era tarea fácil, pero se las arreglaron, trabajando en equipo como lo habían hecho desde el principio. Adelaide aprendió a hacer las tareas con Jacob atado a su espalda en un cabestrillo que había cosido. Isaac ajustó su horario para estar disponible cuando Adelaide necesitaba descansar. Jacob creció rápidamente, como lo hacen los bebés sanos. A los 6 meses ya se sentaba, a los 9 meses gateaba con entusiasmo decidido. La casa, que una vez pareció demasiado silenciosa, ahora resonaba con risas y balbuceos de bebé. Tuvieron que instalar puertas para evitar que Jacob entrara en áreas peligrosas. Y Isaac construyó un pequeño corral donde podían contenerlo de forma segura mientras trabajaban cerca. Cuando Jacob cumplió 1 año, celebraron una pequeña fiesta, invitando a los pocos vecinos que vivían a una distancia razonable. La señora Fletcher vino, junto con su esposo, al igual que el predicador y su esposa, y otras 3 familias que trabajaban la tierra en los alrededores. Fue una fiesta modesta, pero Jacob estaba encantado con la atención, mostrando su habilidad para ponerse de pie mientras se agarraba a los muebles. «Lo has hecho bien», le dijo la señora Fletcher a Adelaide, mientras veían a Isaac lanzar a Jacob suavemente al aire, haciendo que el niño chillara de risa. «El rancho está prosperando. Tienes un hijo hermoso y sano, y tú e Isaac están claramente felices juntos. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra». «Lo sé», dijo Adelaide suavemente. «A veces pienso en ese día que llegué en el tren, lo asustada que estaba, lo insegura. Nunca podría haber imaginado todo esto». «La vida tiene una forma de sorprendernos», dijo la señora Fletcher. «A menudo para mejor si somos lo suficientemente valientes como para aprovechar las oportunidades que se nos presentan». Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y Jacob estuviera dormido en su cuna, Adelaide y Isaac se sentaron en el porche viendo las estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Adelaide. «Vos de haber pedido una novia por correspondencia en lugar de cortejar a alguien local». Isaac la acercó más a su lado. «Nunca, ni por un momento. Eres todo lo que podría haber deseado y 1000 cosas que no sabía que podía esperar». Hizo una pausa y luego añadió, «¿Te arrepientes de haber venido?». «No», dijo Adelaide con firmeza. «Esta es la mejor decisión que he tomado. Venir aquí, casarme contigo, construir esta vida. Lo amo todo. Te amo». «Yo también te amo», dijo Isaac, besando la parte superior de su cabeza. «Más de lo que tengo palabras para expresar». Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos del rancho. Un búho llamó desde la línea de árboles. Los caballos se movían silenciosamente en el granero. El río corría en la distancia. Todo estaba en paz. Todo estaba bien. Durante los años siguientes, el rancho continuó creciendo. Isaac compró más caballos, construyó mejores instalaciones y comenzó a desarrollar una reputación en la zona como un tratante justo. Adelaide amplió el huerto y aprendió a conservar los alimentos de manera eficiente, asegurándose de que tuvieran mucho almacenado para los duros inviernos. Jacob se convirtió en un niño curioso y enérgico, luego en un niño hablador que seguía a su padre a todas partes, haciendo preguntas interminables.
Cuando Jacob tenía 3 años, Adelaide descubrió que estaba embarazada de nuevo. La noticia fue recibida con entusiasmo por todos. A Jacob le intrigaba la idea de un hermano, aunque no entendía del todo lo que significaba. Isaac estaba encantado, esperando otro bebé sano. Este embarazo fue más fácil que el primero. Adelaide ya sabía qué esperar, y su cuerpo parecía manejarlo mejor. Trabajó durante la mayor parte del embarazo, solo reduciendo el ritmo en las últimas semanas. Cuando se puso de parto en marzo, Isaac fue a buscar de nuevo a la señora Patterson. Y la partera trajo al mundo a una niña sana después de un parto que fue misericordiosamente más corto que el de Jacob. La llamaron Ruth Elizabeth Barrett y fue la hija de su padre desde el principio. Tenía el pelo más oscuro de Adelaide, pero los ojos gris a su lado de Isaac, e incluso de bebé tenía una expresión seria y observadora que la hacía parecer mayor de lo que era. Jacob estaba fascinado con su hermanita. Quería sostenerla constantemente, aunque tenía que ser supervisado cuidadosamente para asegurarse de que fuera lo suficientemente gentil. Mi bebé, decía con orgullo a cualquiera que los visitara. Mi Ruth, no solo tuya, corregía Adelaide con una risa. Es de todos nosotros. Pero Jacob no estaba del todo equivocado. A medida que Ruth crecía, ella y Jacob formaron un vínculo estrecho. Él era protector con ella, la entretenía cuando estaba inquieta, le enseñaba cosas tan pronto como tenía edad para aprender. Ruth, por su parte, adoraba a su hermano mayor. Su rostro se iluminaba cada vez que él entraba en una habitación. Adelaide observaba a sus hijos jugar juntos y sentía una profunda satisfacción. Esto era lo que nunca se había atrevido a esperar en Boston, cuando estaba sola y desesperada. Una familia, un hogar, un compañero que la amaba de verdad. A veces todavía le asombraba cuánto había cambiado su vida. Cuando Ruth tenía 2 años y Jacob 5, enfrentaron su primera crisis real. Una tormenta de invierno particularmente dura azotó en enero, trayendo condiciones de ventisca que duraron 3 días. La nieve se acumuló alta contra los edificios, y la temperatura bajó tanto que el agua en los abrevaderos de los caballos se congeló por completo. Isaac salía cada pocas horas para revisar a los animales, asegurándose de que estuvieran alimentados y lo más calientes posible. Al segundo día regresó a la casa cojeando, con el rostro contraído por el dolor. ¿Qué pasó?, exigió Adelaide, ayudándolo a entrar. Me resbalé en el hielo cerca del granero, dijo Isaac con los dientes apretados. Me torcí el tobillo. Quizás me lo rompí, no estoy seguro. Adelaide lo sentó en una silla y le examinó el tobillo, que ya se estaba hinchando alarmantemente. Se lo vendó con fuerza, lo elevó y le hizo prometer que no lo apoyaría. Pero los caballos todavía necesitaban cuidados y no había nadie más para hacerlo. Iré yo, dijo Adelaide. Adelaide, no, protestó Isaac. Es demasiado peligroso ahí fuera. La visibilidad es casi nula, y si te desorientas podrías morir congelada antes de encontrar el camino de regreso. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Adelaide. Los caballos no pueden quedarse sin comida y agua hasta que pase la tormenta. Morirán. La mandíbula de Isaac se movió mientras luchaba con la situación imposible. Finalmente dijo, vamos juntos, tú me ayudas a llegar y yo te diré lo que hay que hacer. Ataremos una cuerda de la casa al granero para no perdernos. No era una solución ideal, pero era la única que tenían. Adelaide se abrigó con tantas capas como pudo, se aseguró de que los niños estuvieran seguros y ocupados dentro, y ayudó a Isaac a cojear hacia la tormenta. El viento era tan fuerte que casi la derriba, y la nieve le picaba en la cara como agujas. Isaac tenía razón sobre la visibilidad. Apenas podía ver sus propias manos frente a su cara. Pero llegaron al granero usando la cuerda que Isaac había asegurado, y una vez dentro del refugio relativo, Adelaide se puso a trabajar. Isaac se sentó en una paca de heno y le dijo qué hacer: alimentar a los caballos, romper el hielo en los abrevaderos y rellenarlos, revisar a cada animal en busca de signos de angustia. Fue un trabajo duro, hecho más difícil por el frío y el miedo, pero Adelaide siguió adelante. Hicieron 3 viajes así durante la tormenta, cada uno difícil y peligroso, pero mantuvieron a los caballos con vida y nadie resultó gravemente herido. Cuando la tormenta finalmente amainó al 4.º día,
revelando un paisaje transformado en ventisqueros blancos y esculturas de hielo. Adelaide estaba agotada pero orgullosa. No podría haber hecho esto sin ti, dijo Isaac mientras miraban el cielo despejado. Su tobillo todavía estaba hinchado, pero ya podía apoyar algo de peso en él. Salvaste a los caballos, Adelaide. Salvaste el rancho. Lo salvamos juntos. Y se corrigió Adelaide. Como hacemos todo. Isaac la atrajo hacia él y la besó, labios fríos sobre labios fríos. Socios, dijo él. Siempre, asintió Adelaide. Los años continuaron pasando, marcados por el ritmo constante de la vida en el rancho. Jacob comenzó la escuela en el pueblo. Iba con Isaac cuando iba por provisiones. Luego se quedaba con la señora Fletcher durante la semana y volvía a casa los fines de semana. Aprendió a leer y escribir, a hacer sumas, a recitar poesía. Ruth lo siguió 3 años después, demostrando ser aún más inclinada académicamente que su hermano. Adelaide observaba a sus hijos crecer con una mezcla agridulce de orgullo y tristeza. Se estaban convirtiendo en sus propias personas, independientes y capaces. Jacob heredó el amor de su padre por los caballos y tenía un don natural para entrenarlos. Ruth mostraba interés en todo, haciendo preguntas sobre ciencia, historia y el mundo más allá de su pequeño rincón de California. Mosh Adelaide continuó trabajando en el rancho junto a Isaac. Su asociación se profundizaba con cada temporada que pasaba. Conocían tan bien los ritmos del otro que podían trabajar juntos sin palabras, anticipando necesidades y llenando vacíos automáticamente. Por las noches, todavía se sentaban juntos y hablaban, aunque ahora sus conversaciones a menudo involucraban la planificación del futuro de los niños. Discutían si Jacob querría hacerse cargo del rancho algún día o si Ruth querría seguir estudiando. A veces no puedo creer la suerte que tuve, dijo Isaac una noche cuando los niños ya dormían y estaban solos junto al fuego. Ese día que bajaste del tren, la última novia por correspondencia disponible. No tenía idea de que estaba conociendo a la persona que se convertiría en mi mundo entero. Adelaide apoyó la cabeza en su hombro. Me sentí tan no deseada ese día. La última que quedaba. La que nadie más había elegido. Ahora me doy cuenta de que significaba que estaba siendo guardada para la persona correcta. Siempre fuiste la única que necesité, dijo Isaac suavemente. Incluso antes de saber que existías, eras la que estaba esperando. Se besaron, lento y profundo, todavía capaces de despertar la pasión el uno en el otro después de todos estos años. Esa noche, hicieron el amor con la cómoda intimidad de una larga familiaridad. Cada uno sabía exactamente cómo complacer al otro, sus cuerpos encajando tan perfectamente como sus vidas. Cuando Adelaide tenía 35 años e Isaac 38, se enteraron de que serían padres de nuevo. El embarazo fue inesperado pero bienvenido. Jacob tenía ahora 12 años, Ruth 9, ambos lo suficientemente mayores como para estar emocionados por un nuevo hermano. El embarazo progresó normalmente, aunque Adelaide lo encontró más agotador que los dos anteriores. Su cuerpo era más viejo ahora, menos resistente. En octubre, Adelaide se puso de parto. La señora Patterson vino como lo había hecho 2 veces antes, pero esta vez hubo complicaciones. El bebé estaba mal posicionado y el parto se prolongó durante casi 20 horas. Adelaide estaba agotada más allá de toda medida, apenas consciente, cuando la señora Patterson finalmente maniobró al bebé a la posición correcta. Un empujón más, Adelaide, instó la partera. Dame todo lo que te queda. Adelaide miró a Isaac, que estaba pálido y asustado, pero tratando de ser fuerte por ella. Sacó fuerzas que no sabía que poseía y empujó con todo lo que tenía. El bebé se deslizó libre y la señora Patterson trabajó rápidamente para despejar sus vías respiratorias. Por un momento terrible, hubo silencio. Luego, un llanto fino y agudo llenó la habitación y Adelaide sollozó de alivio. Otro niño, anunció la señora Patterson, con la voz cansada pero satisfecha. Pequeño pero sano. Lo hiciste bien, Adelaide. Lo llamaron Samuel Isaac Barrett, invirtiendo los nombres que habían usado para Jacob. Samuel era ciertamente pequeño, más pequeño que cualquiera de sus hermanos, pero era feroz en su determinación de prosperar. Mamaba vigorosamente, ganaba peso constantemente
y demostró tener un par de pulmones que podían despertar a toda la casa. Jacob y Ruth estaban fascinados con su hermanito. Ayudaban a cuidarlo, se peleaban por quién lo sostenía y competían para hacerlo sonreír. Adelaide observaba a sus tres hijos juntos y sentía que su corazón podría estallar de plenitud. A medida que los niños crecían, el rancho crecía con ellos. Isaac construyó un granero más grande, amplió los pastizales y estableció una reputación que atraía a compradores de lugares tan lejanos como San Francisco. El huerto de Adelaide se volvió tan productivo que vendía el exceso de verduras y conservas en el pueblo, desarrollando su propio pequeño ingreso que ahorraba cuidadosamente. Los años también trajeron pérdidas. La señora Fletcher falleció cuando Samuel tenía 3 años y Adelaide lloró en el funeral, recordando lo amable que había sido la anciana cuando llegó por primera vez a Downeyville, insegura y asustada. El predicador que los había casado se retiró y se mudó para vivir con su hija. La señora Patterson murió mientras dormía a los 72 años, y todo el pueblo lloró a la mujer que había traído a tantos de ellos al mundo. Pero también hubo alegrías. Jacob se convirtió en un joven alto y fuerte que podía manejar cualquier caballo del rancho y varios que otras personas habían dado por perdidos. A los 19 años, se casó con una chica del pueblo, Catherine Sanders, que vino a vivir al rancho y ayudó con el trabajo. Adelaide recibió a su nuera cálidamente, recordando su propia llegada como una extraña que se convertía en familia. Ruth continuó su educación con determinación, convirtiéndose finalmente en maestra en Downeyville. Conoció y se casó con un médico que había establecido recientemente una consulta en el pueblo y construyeron una casa cerca de la escuela. Visitaba el rancho a menudo, llevando a su esposo a las cenas de los domingos y ayudando a Adelaide con las conservas cada otoño. Samuel, el bebé sorpresa, se convirtió en un niño pensativo y artístico que amaba el dibujo y la música más que el rancho. Isaac se preocupó al principio de que esto significara que Samuel no querría quedarse en la tierra, pero Adelaide le aseguró que apoyarían cualquier camino que su hijo menor eligiera. Hemos tenido la suerte de hacer lo que queríamos con nuestras vidas, le dijo a Isaac. Deberíamos darles a nuestros hijos la misma libertad. Tienes razón, asintió Isaac. Solo espero que lo que elija lo haga feliz. Cuando Adelaide tenía 45 años, ella e Isaac celebraron su 20º aniversario de bodas. Sus hijos organizaron una fiesta en el rancho, invitando a todos los de Millas a la Redonda. Fue un hermoso día de septiembre, cálido pero no caluroso, con una brisa que traía el aroma de los pinos del bosque circundante. Adelaide estaba con Isaac mientras vecinos y amigos brindaban por su largo matrimonio, su exitoso rancho, sus excelentes hijos. Miró la vida que habían construido y apenas podía reconciliarla con la joven asustada que había bajado de ese tren 2 décadas antes. ¿En qué piensas?, preguntó Isaac suavemente, con el brazo alrededor de su cintura. Estoy pensando en ese telegrama que recibí antes de irme de Boston, dijo Adelaide. Decía que era la última novia por correspondencia disponible esa temporada. Pensé que significaba que era una ocurrencia tardía, un premio de consolación. Ahora me doy cuenta de que significaba que estaba siendo guardada para ti. Los ojos de Isaac estaban sospechosamente brillantes. Nunca fuiste una ocurrencia tardía, Adelaide. Desde el momento en que te vi en ese andén, lo fuiste todo. Y cada día desde entonces solo ha confirmado que eras exactamente la esposa, la compañera, la persona que necesitaba. Y tú eras exactamente lo que yo necesitaba, respondió Adelaide. Incluso cuando no sabía qué esperar, lo superaste. Me has dado un hogar, una familia y un amor que nunca imaginé posible. Se besaron entonces, frente a todos sus invitados, que vitorearon y aplaudieron. Sus hijos gimieron con afecto avergonzado, pero Adelaide podía ver la felicidad en sus rostros, la seguridad que provenía de crecer en un hogar lleno de amor genuino. Los años continuaron su marcha constante. Jacob y Catherine tuvieron sus propios hijos, unas gemelas a las que Adelaide se deleitaba en malcriar. Ruth y su esposo tuvieron un hijo, serio y estudioso como su madre. Samuel finalmente dejó el rancho, mudándose a San Francisco para estudiar arte,
pero visitaba a menudo y siempre hablaba del rancho como su hogar. El cabello de Isaac pasó de castaño oscuro a plateado, y Adelaide encontró hilos de gris en el suyo. Se movían más lentamente que antes, sus cuerpos llevando las marcas de décadas de trabajo duro, pero estaban sanos, felices y todavía profundamente enamorados. En su 30º aniversario, hicieron un raro viaje juntos, dejando el rancho en las capaces manos de Jacob y viajando a San Francisco para visitar a Samuel. La ciudad era abrumadora después de tantos años en la California rural, pero también era emocionante. Samuel les mostró su estudio, desde las pinturas que estaba vendiendo, la vida que había construido para sí mismo. Adelaide estaba orgullosa de su hijo menor, agradecida de que hubiera encontrado su camino. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado en el rancho?, preguntó Samuel una noche mientras caminaban por el parque Golden Gate. Podrías haber tenido una vida diferente, algo más fácil quizás. Adelaide consideró la pregunta seriamente. No, no me arrepiento. El rancho ha sido un trabajo duro, ciertamente, pero también ha sido profundamente satisfactorio, y he tenido a tu padre a mi lado en cada paso del camino. Eso ha marcado toda la diferencia. Te quiere mucho, observó Samuel. Es obvio en todo lo que hace, y yo lo amo a él, dijo Adelaide simplemente. Más ahora que incluso cuando nos casamos, aunque no creía que eso fuera posible en aquel entonces. El amor crece, Samuel. Se profundiza, cambia y se convierte en algo más rico con el tiempo. Regresaron al rancho después de una semana en la ciudad. Y Adelaide se sorprendió de lo bien que se sentía estar en casa. La casa que una vez había considerado sencilla ahora parecía hermosa, llena de recuerdos y significado. La tierra que había encontrado intimidante ahora se sentía como una vieja amiga, familiar y reconfortante. Isaac y Adelaide se asentaron en sus últimos años con gracia. Gradualmente se dieron más de las operaciones del rancho a Jacob, aunque todavía ayudaban con las tareas diarias. Pasaban más tiempo con sus nietos, enseñándoles sobre el rancho, sobre la vida, sobre la importancia del trabajo duro y el amor genuino. Una tarde, cuando Adelaide tenía 52 años, ella e Isaac se sentaron en el porche como lo habían hecho innumerables veces antes. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, el cielo en llamas de color. Sus nietos jugaban en el patio, sus risas flotando en la brisa del atardecer. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que llegué?, preguntó Adelaide. Sobre que el rancho no era mucho, pero era tierra honesta. Lo recuerdo, dijo Isaac. Me preocupaba que te decepcionaras, que esperaras algo más grandioso. Estaba aterrorizada ese día, admitió Adelaide. Pero fuiste tan honesto, tan directo. No hiciste falsas promesas, ni trataste de impresionarme con cosas que no tenías. Simplemente me ofreciste a ti mismo y esta vida tal como era en realidad. Era todo lo que tenía para ofrecer, dijo Isaac. Era todo, corrigió Adelaide. Tú lo eras todo. Y todavía lo eres. Isaac tomó su mano, su pulgar frotando sus nudillos. Cuando envié esa carta a la agencia matrimonial, estaba desesperado y esperanzado a partes iguales. Nunca soñé que me enviarían a alguien como tú. Alguien que se convertiría no solo en mi esposa, sino en mi compañera, mi mejor amiga, el centro de todo mi mundo. Yo era la última novia disponible, dijo Adelaide suavemente. Pero era la correcta, para ti y para esta vida. Todo salió exactamente como debía ser. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol completaba su descenso y las estrellas comenzaban a aparecer. Dentro de la casa, Catherine estaba preparando la cena y el olor a comida llegaba hasta ellos. Jacob estaba en el granero terminando las tareas de la tarde. Los nietos continuaban su juego, con una energía inagotable sostenida por la juventud. Lo haría todo de nuevo, dijo Isaac de repente. Cada momento, cada dificultad, cada desafío. Todo exactamente igual, pues solo para terminar aquí contigo. Yo también, asintió Adelaide. Apoyó la cabeza en su hombro, respirando el aroma familiar de él, cuero, heno y hogar. Yo también. A medida que pasaban los años, Adelaide e Isaac veían a su familia seguir creciendo y prosperando. Llegaron más nietos, cada uno una alegría y una bendición. El rancho siguió teniendo éxito, proporcionando un buen sustento para Jacob y su familia.
Ruth se convirtió en la directora de la escuela, muy respetada y admirada en toda la comunidad. El arte de Samuel ganó reconocimiento y finalmente se casó con una mujer que compartía su pasión artística. Cuando Isaac cumplió 60 años, Adelaide le organizó una celebración que reunió a 4 generaciones de la familia Barrett. Mirando a todas las personas que habían surgido de su unión, que existían gracias a ese día en que ella bajó del tren en Downeyville, Adelaide se sintió abrumada por la gratitud. Esa noche, después de que todos se hubieran ido o se hubieran acostado, Isaac y Adelaide se quedaron juntos mirando las estrellas. Hace 33 años te arriesgaste con un extraño, dijo Isaac. Viniste al oeste para casarte con alguien que nunca habías conocido, para vivir en un lugar que nunca habías visto. Eso requirió un coraje increíble. Estaba desesperada, dijo Adelaide. No me sentí valiente en absoluto. Pero lo fuiste, insistió Isaac, y has sido valiente cada día desde entonces. Valiente, fuerte y maravillosa. Convertiste este rancho en un hogar, Adelaide. Hiciste que mi vida valiera la pena. Adelaide se giró para mirarlo, tomando su rostro curtido entre sus manos. Y tú me diste una razón para ser valiente. Me mostraste lo que podía ser el amor, lo que significaba la asociación. Todo lo bueno en mi vida vino de ese día que llegué aquí y tú estabas en el andén esperándome. Se besaron, suave y dulcemente, un beso que contenía 3 décadas de amor, compromiso y vida compartida. A su alrededor, el rancho yacía en silencio bajo las estrellas, un testimonio de lo que 2 personas podían construir juntas cuando se encontraban. Los años continuaron pasando, cada uno añadiendo al rico tapiz de su historia compartida. Hubo desafíos, como la vida siempre trae desafíos. Un incendio en el granero que afortunadamente se contuvo antes de que se extendiera. Un año de sequía que puso a prueba su ingenio. La salud de Isaac comenzó a declinar a finales de sus 60. Su corazón ya no era tan fuerte como antes, pero enfrentaron todo juntos, como siempre lo habían hecho. Adelaide se mantuvo fuerte hasta bien entrados sus 60, sus manos todavía capaces, su mente todavía aguda. Ayudó a cuidar de Isaac cuando lo necesitaba, así como él la había cuidado a ella durante 3 embarazos e innumerables enfermedades a lo largo de los años. Sus hijos y nietos se unieron a ellos, brindando apoyo y amor. En una mañana de primavera, cuando Adelaide tenía 68 años e Isaac 71, se despertaron juntos en la cama que habían compartido durante más de 4 décadas. La respiración de Isaac era dificultosa, su rostro pálido. Adelaide supo, con la certeza que proviene de conocer a alguien por completo, que este era el principio del fin. Mandó a buscar a sus hijos y vinieron rápidamente. Jacob desde el granero, donde ahora dirigía el rancho. Ruth desde el pueblo, trayendo a su esposo. Samuel desde San Francisco, que había estado de visita durante la semana. Se reunieron en el dormitorio, junto con Catherine y varios de los nietos que eran lo suficientemente mayores para entender. Isaac los miró a cada uno, sus ojos todavía brillantes a pesar de su cuerpo debilitado. Estoy orgulloso de todos ustedes, dijo, su voz débil pero clara. Todos han hecho buenas vidas. Todos han sido bendiciones. Luego miró a Adelaide y su expresión se suavizó en algo trascendente. Adelaide, mi amor, mi novia. Fuiste la última disponible, pero fuiste la única que necesité. Me lo diste todo. Un hogar, una familia, un amor que hizo que cada día valiera la pena. Adelaide sostuvo su mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Y tú me diste lo mismo, Isaac. Me salvaste cuando estaba perdida. Me amaste cuando me sentía indigna de amor. Me mostraste lo que significaba compartir verdaderamente una vida con alguien. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Isaac suavemente. Ni uno solo, respondió Adelaide con firmeza. Cada momento contigo ha sido un regalo. Isaac sonrió, y fue la misma sonrisa que le había dado el primer día en el andén del tren, llena de esperanza y honestidad. Bien, eso está bien. Cerró los ojos entonces, todavía sosteniendo la mano de Adelaide. Su respiración se hizo más superficial, las pausas entre respiraciones más largas. Adelaide se sentó con él, acariciando su cabello,
susurrando palabras de amor y consuelo. Sus hijos se quedaron cerca, ofreciendo apoyo silencioso. Cuando el sol alcanzó su cenit, inundando la habitación con luz dorada, Isaac tomó una última respiración profunda y la soltó lentamente. Y entonces se fue, su rostro en paz, su mano todavía cálida en la de Adelaide. El dolor fue profundo, un dolor físico que Adelaide sintió en cada parte de su cuerpo. Por primera vez en 43 años estaba sola. El hombre que había sido su compañero en todo, que la conocía mejor que ella misma, se había ido. Pero incluso en su dolor, Adelaide encontró consuelo. Había sido bendecida con un amor que muchas personas nunca experimentan. Había compartido una vida rica, plena y significativa. Isaac había sido suyo, y ella había sido de él, y nada podía quitar esas décadas de felicidad. Al funeral asistió mucha gente. La iglesia estaba llena de personas cuyas vidas Isaac había tocado. Vecinos, socios comerciales, amigos de toda la comunidad. Compartieron historias de la justicia de Isaac, su trabajo duro, su devoción a su familia. Ona Adelaide escuchó, lloró y aceptó condolencias, rodeada de sus hijos y nietos. En las semanas siguientes, Adelaide tuvo que aprender a estar sola de nuevo. Era más difícil ahora que cuando era una joven en Boston. Entonces había estado sola con su dolor y su miedo. Ahora estaba sola con sus recuerdos y su pérdida. Pero no estaba realmente sola. Sus hijos la visitaban a menudo, asegurándose de que estuviera cuidada. Sus nietos traían ruido y vida a la casa. El rancho continuaba a su alrededor, constante y reconfortante. Adelaide vivió otros 15 años después de la muerte de Isaac. Vio nacer más nietos e incluso algunos bisnietos. Ayudó en lo que pudo con el rancho, aunque su cuerpo se debilitó con la edad. Mantuvo la casa que Isaac había construido, durmiendo en su dormitorio, rodeada de la vida que habían creado juntos. Contaba historias a cualquiera que quisiera escuchar. Historias del salvaje oeste en sus últimos días, de novias por correspondencia y nuevos comienzos, voz de amor encontrado en lugares insospechados. Quería que su historia fuera recordada. Quería que la gente supiera lo que era posible cuando dos extraños se arriesgaban el uno por el otro. En una tranquila mañana de principios de otoño, cuando las hojas apenas comenzaban a cambiar y el aire tenía el primer indicio de la llegada del invierno, Adelaide Morrison Barrett falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 83 años y murió en la casa que había convertido en un hogar, o en el rancho que había ayudado a construir, rodeada de los ecos del amor que había definido su vida. En su funeral, sus hijos, nietos y bisnietos se reunieron para celebrar una vida bien vivida. Hablaron de su fuerza, su amabilidad, su amor inquebrantable por su padre y abuelo. Hablaron de cómo había venido al oeste como la última novia por correspondencia disponible y había creado un legado que perduraría por generaciones. Jacob, ya un anciano, se paró junto a su tumba y dijo, «Mi madre nos enseñó que el amor no se trata de grandes gestos o circunstancias perfectas. Se trata de estar presente cada día, trabajar juntos, construir algo significativo con alguien que te valora tanto como tú lo valoras a él». Ella y mi padre demostraron que dos extraños podían convertirse en todo el uno para el otro si eran lo suficientemente valientes como para intentarlo. Adelaide fue enterrada junto a Isaac, con sus tumbas una al lado de la otra en una colina con vistas al rancho. La inscripción en su lápida era simple. Adelaide Morrison Barrett, amada esposa, madre, abuela. Vino al oeste buscando la supervivencia y encontró el amor en su lugar. El rancho continuó durante varias generaciones más, pasando de padres a hijos en la familia que Adelaide e Isaac habían creado. La casa se mantuvo actualizada cuidadosamente para preservar su carácter mientras se adaptaba a las necesidades modernas. Hoy siempre se contaba la historia de cómo Isaac Barrett había pedido una novia por correspondencia y Adelaide Morrison había respondido. Y juntos habían construido algo extraordinario a partir de los comienzos más ordinarios. Al final, Adelaide había tenido razón ese día en el andén del tren. Había sido la última novia disponible esa temporada, no porque no fuera deseada, sino porque estaba siendo guardada para la persona correcta. Isaac la había necesitado específicamente a ella.
su fuerza, su coraje y su capacidad de amar. Y ella lo había necesitado a él, su honestidad, su amabilidad y su devoción inquebrantable. Habían sido perfectos el uno para el otro, dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, a pesar de haber sido cortadas de partes completamente diferentes del mundo. Su amor se había construido sobre el respeto y la asociación, profundizado a través del trabajo y los desafíos compartidos, y sostenido por un afecto genuino que solo se hizo más fuerte con el tiempo. Era una historia de amor que solo podría haber ocurrido en el salvaje oeste, en esa breve ventana de la historia, cuando los hombres enviaban cartas a las agencias matrimoniales y las mujeres subían a los trenes para casarse con extraños. Fue una historia de amor nacida de la necesidad y la desesperación, transformada por el coraje y el compromiso en algo hermoso y duradero. Y aunque tanto Isaac como Adelaide habían fallecido hacía mucho tiempo, su amor perduró en la familia que crearon, en el rancho que construyeron, en la historia que se contaba una y otra vez. Habían demostrado que a veces las mejores cosas de la vida no provienen de una planificación cuidadosa o de circunstancias perfectas, sino de arriesgarse a lo desconocido y trabajar juntos para hacer algo mejor de lo que cualquiera de los dos podría haber creado solo. Van Adelaide había bajado del tren asustada y sola, la última novia disponible, no deseada por nadie más, pero había sido deseada por la única persona que importaba. Isaac no había visto a una sobra o un premio de consolación, sino a una mujer con el potencial de ser su compañera, su igual, su amor. Y juntos habían creado una vida que superaba tanto sus sueños más locos como sus esperanzas más modestas. Al final, eso era todo lo que cualquiera podía pedir, todo lo que cualquiera podía esperar lograr. Una vida construida sobre el amor, sostenida por la asociación y recordada con alegría. Lo habían encontrado juntos, el vaquero y su novia por correspondencia, y su historia viviría mucho después de que ambos hubieran regresado a la tierra que habían trabajado tan fielmente durante tantos años.